Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos mantener en silencio sus micrófonos. Todas las preguntas las podrán realizar a través del chat y también les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción al final de la plática, ya bien que encuentren esta liga en el chat o por el código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy tenemos una sesión muy interesante. Tenemos a un invitado muy especial, la doctora Andrea Rangel Padilla. Nos va a platicar sobre tendencias y novedades en oftalmología pediátrica. Como en todas las disciplinas, pues día a día salen cosas nuevas y esta es una excelente oportunidad que una experta en la oftalmología pediátrica nos dé algunas perlitas que como pediatras nos van a ser útiles en el día a día. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de todo el exísimo currículum de la doctora Andrea Rangel Padilla. Ella estudió medicina en la Universidad de Monterrey. La especialidad de oftalmología la realizó en el Complejo Hospitalario de Cáceres del Servicio Extremeño de Salud en España. Realizó un curso de alta especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un máster en rehabilitación visual por la Universidad de Valladolid, España. Ejerce como oftalmóloga pediátrica, como una experta en estrabismo en el Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales, Hospital Zambrano Elion Tech Salud. Y también trabajó como oftalmóloga pediatra en el Hospital Regional Materno Infantil de Alta Especialidad durante el periodo 2015 al 17. También trabajó en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del TIF de Nuevo León, el Departamento de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, y presta sus servicios como una médica voluntario tanto en el Instituto Nuevo Amanecer como en el Centro de Salud Integral CAM, Fundación TEC, de TEC Salud del Tecnológico. Ella es profesora de pregrado en la Escuela de Medicina de Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es profesora de oftalmología pediátrica y estrabismo en el posgrado, tanto en la residencia como en el curso de alta especialidad en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora Andrea Rangel Padilla. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, excelente. Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes para platicarles un poquito sobre las tendencias y novedades que tenemos en el área de oftalmología pediátrica. Para empezar, tengo que declarar que no tengo ningún conflicto de interés y vamos a iniciar con el tema de pantallas digitales en niños en el contexto de la pandemia. Como todos sabemos, la tecnología ha ayudado muchísimo en estos tiempos de pandemia porque nos han permitido seguir en contacto con nuestros familiares y seres queridos, permitir la comunicación y nos ha permitido trabajar y seguir estudiando desde casa. Sin embargo, debemos de recordar que la Academia Americana de Pediatría establece que los niños menores de 24 meses no deben de tener una exposición a dispositivos electrónicos, excepto para videollamadas, que limitar su uso en edad preescolar a 1 hora al diario y de preferencia enfocarse en contenido educativo, que a partir de los 6 años debemos de establecer límites y se deben de fomentar realizar actividades al aire libre al menos 1 o 2 horas al día, y que estos dispositivos no deben de ser utilizados 1 hora antes de dormir, ya que altera el ciclo del sueño y vigilia, y con esto hay una serie de consecuencias físicas y psicológicas en los niños, que ustedes saben mucho mejor que nosotros. En el contexto de la pandemia, estas recomendaciones no han podido ser cumplidas como deben de ser, debido a que la mayoría de los niños han estado llevando la escuela de forma virtual,
de manera que han pasado estos límites y han tenido una menor exposición a las actividades al aire libre. Y como consecuencia hemos estado viendo una mayor incidencia del síndrome de fatiga visual en niños, de endotropias agudas y un incremento en la progresión de miopía. Voy a empezar platicándoles lo que es el síndrome de fatiga visual, que es algo que está descrito desde hace muchísimos años. Sin embargo, al menos en lo personal, yo no lo había visto en niños hasta que iniciamos con esta pandemia. Y se define como el conjunto de signos y síntomas que ocurren tras una exposición prolongada a pantallas digitales, que se manifiestan con síntomas oculares internos o de astenopía, en los cuales los niños se quejan de una cefalea, casi siempre es periocular o de tipo frontal. Pueden tener también dolor ocular y esto es generalmente después de varias horas de estar realizando un esfuerzo visual tras pasar mucho tiempo frente a pantallas. Los síntomas oculares externos que se traducen como consecuencia de la resequedad en los ojos, porque se ha descrito que cuando estamos frente a una pantalla parpadeamos la mitad de veces de lo normal y por consecuencia el ojo se seca y va a presentar enrojecimiento, ardor. Muchas veces los niños no nos pueden decir que le arden los ojos y lo que podemos notar es que empiezan a parpadear mucho o que incluso se empiezan a rascar. Otro de los síntomas que encontramos son los visuales relacionados a alteraciones acomodativas. Normalmente los niños tienen la capacidad de enfocar altísima. Se dice que enfocan de 10 a 14 dioptrías y esos son los valores normales. Conforme vamos creciendo y nos hacemos adultos, al llegar a los 40 años, esa capacidad de acomodación es mucho menor y por eso empieza la presbicia y tenemos que utilizar lentes para poder ver las letras pequeñas. Cuando un niño no tiene sus amplitudes acomodativas, es decir, la capacidad de acomodar de una forma adecuada, es decir, se encuentra por debajo de los valores esperados, pueden presentar alteraciones visuales como visión doble o visión borrosa, sobre todo después de cierto tiempo frente a pantallas. Y las otras síntomas que pueden presentar en este síndrome son alteraciones musculoesqueléticas, como lo ven en el cuello, espalda baja o en otras áreas. Durante la pandemia, a los pacientes que iban al instituto, se les realizó la toma de estas amplitudes de acomodación y un interrogatorio para poder analizar la asociación entre el tiempo que los niños pasaban frente a pantallas digitales, su amplitud de acomodación y el síndrome de fatiga visual que presentaban. Se incluyeron 353 pacientes de 4 a 18 años de edad. La media del tiempo frente a pantallas digitales fue de 8.22 horas. Esto es altísimo, rebasa por mucho las recomendaciones actuales. Encontramos que la capacidad de acomodación fue de 9.96, o sea, la mayoría se encuentra, es una media normal en el límite bajo. Sin embargo, 18.7% de esta muestra reportaron un síndrome de fatiga visual y la principal queja era cefalea. Al analizar estas variables, se encontró que cuando un niño tiene una capacidad de acomodación por debajo de lo normal y pasaba más de 8 horas frente a pantallas digitales, presentaban mayor incidencia de síndrome de fatiga visual. ¿Okay? Entonces, siempre nos preguntan las mamás si son recomendables los lentes con filtro azul, porque desde que empezó esta pandemia fue como un tema que se difundió muchísimo, pero la realidad es que no está demostrado que la luz azul que emiten estas pantallas dañen el ojo. Por otro lado, este síndrome de fatiga visual no está ocasionado por la luz azul, sino más bien porque no se utiliza de la forma recomendada. Entonces, no hay una evidencia para poder recomendar el uso de estos lentes con filtro azul. Y si ustedes revisan las guías de la Academia Americana o de la APOS, que es la Asociación Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, van a encontrar que no los recomiendan por la falta de evidencia. ¿Y qué es lo que sí se ha probado que está recomendado para disminuir este tipo de molestias? Uno es pedirle al niño que recuerde parpadear para tratar de evitar los síntomas de ojo seco. Si a pesar de esto el niño sigue teniendo ojo rojo, molestias, ardor o parpadea, se pueden utilizar gotitas lubricantes, de preferencias y conservantes, de 3 a 4 veces al día. Otra recomendación muy importante es enseñarles a los niños que deben de mantener una distancia a la pantalla, idealmente de 30 a 60 centímetros, dependiendo del tamaño. Ellos normalmente trabajan una distancia menor porque como tienen esa capacidad de enfocar tan alta,
les resulta fácil, pero después de muchas horas esto va a ocasionar cefalea y dolor ocular. Se puede ajustar el brillo y contraste en caso de molestias o fotosensibilidad. Y muy importante recordar la regla 20-20-20, que dice que cada 20 minutos que estamos frente a una pantalla debemos de dirigir la mirada a algo que está a 20 pies, es decir, 6 metros de distancia, durante 20 segundos. Y de esta manera estamos haciendo estas pequeñas pausas visuales para evitar el síndrome de fatiga visual. La segunda patología que se ha visto incrementada en el contexto del abuso de pantallas digitales en la pandemia es la endotropia aguda. La endotropia aguda es la desviación convergente de los ojos. Es una presentación muy poco común de la endotropia. De hecho, no hay mucha estadística sobre la prevalencia de esta. Generalmente la vemos en niños mayores y en adultos. Y lo que se cree es que el esfuerzo visual por muchas horas ocasiona un desbalance entre la convergencia y la divergencia de los ojos, aumentando el tono en los músculos rectos medios, desencadenando esta endotropia aguda. Generalmente son niños sanos en los cuales se descartan otro tipo de causas como neurológicas del estrabismo y se llega a este diagnóstico. El estudio anterior fue un reporte de casos en el cual encontraron que todos los niños que habían presentado endotropia aguda estaban utilizando los teléfonos inteligentes o smartphones durante más de 4 horas por un tiempo de 4 meses. Si recordamos el estudio que se realizó en el Instituto de Oftalmología, encontramos que los niños están utilizando un promedio de 8 horas al día, y en lo que va de la pandemia han llegado al instituto 6 casos de endotropia aguda y uno más a la fundación. 5 de estos ya están tratados con toxina botulínica y al momento con excelentes resultados. Y la tercera patología que estamos viendo un aumento de incidencia y de mayor progresión es la miopía. Como todos saben, la miopía es el error de refracción en el cual los rayos de luz convergen en un punto focal por delante de la retina, lo que ocasiona una mala visión lejana. ¿Okay? Normalmente un niño debe tener algo de hipermetropía, que significa que su ojo es corto. ¿Por qué? Porque el niño va a seguir creciendo y el globo ocular también. Y se espera que conforme haya este crecimiento logremos la hemetropía, que es la imagen que está aquí arriba. El problema de que un niño empiece con miopía de edades tempranas es que está el riesgo de que desarrolle lo que conocemos como miopía magna o patológica, que se define como aquella miopía mayor de 6 dioptrías, en el cual el globo va a estar, el globo ocular va a estar más largo, la retina sigue siendo la misma, entonces podemos tener un riesgo aumentado de patología como glaucoma, catarata, desprendimiento de retina o membranas neovasculares, que son crecimientos anormales de vasitos aquí a nivel de la mácula que generan escotomas centrales, pérdida visual y con ello aumenta el riesgo de discapacidad visual. La etiología de la miopía es multifactorial. Hay más de 200 locus genéticos descritos. Cuando es un hijo de un padre con miopía, el riesgo se duplica. El riesgo de que ese niño presente miopía es por 2. Y si ambos padres son miopes, el riesgo es por 5. Se dice que también se heredan los hábitos. Entonces, cuando un niño pasa leyendo muchas horas o haciendo un trabajo cercano, continuo a menos de 30 centímetros y durante más de 30 minutos, se ha visto que esto es otro factor de riesgo para desarrollar miopía. También se ha visto que niveles bajos de vitamina D, niños que tienen poca exposición a la luz solar, es otro factor de riesgo, así como pocas horas de sueño, exposición a luz incandescente, entre otros. Se habla de que estamos viviendo un boom de miopía, porque en los últimos 20 años se ha duplicado la prevalencia de miopía y esto se cree que es secundario a los cambios en el estilo de vida, en que los niños ahora pasan mucho más tiempo frente a pantallas digitales y realizando actividades dentro de casas sin poca exposición a la luz solar. En el año 2010, el 27% de la población tenía miopía, algún grado de miopía. En Asia, el 80% de los adultos y 50% en algunos países de Europa. Se espera que para el año 2050 el 50% de la población mundial tenga algún grado de miopía y de estos un 10% tenga la miopía magna o patológica y con esto todos los riesgos de discapacidad visual que ya les comenté, por lo cual representa un alto costo económico
porque una discapacidad visual en gente en edad productiva es un costo tremendo. Por lo tanto, la OMS ha declarado que es una de las 5 prioridades atender la miopía y las estrategias para frenarla como objetivo para evitar ceguera. En este estudio, publicado recientemente, trataron de encontrar la relación entre la edad en que inicia la miopía y el riesgo de desarrollar miopía alta. Fue una corte prospectiva en la cual se incluyeron 443 pacientes chinos con miopía y los siguieron a lo largo de 12 años. Y encontraron que existe un 50% de riesgo de desarrollar miopía alta o patológica cuando el niño inicia con miopía antes de los 8 años. En esta tabla resume básicamente que si un niño empieza con miopía, por ejemplo, a los 8 años de edad o antes, se espera que para los 17 años de edad ya va a tener una miopía de 6. Al igual que la longitud axial del globo ocular, lo normal en la edad adulta es de 23, 24 milímetros. Aquí podemos ver cómo inicia a los 8 años con 23 y sin embargo para los 17 ya está en 26 o por arriba de los 26 milímetros. Y dentro de las estrategias que se han estado evaluando para tratar de frenar esta progresión tan rápida que tienen los niños, porque como recordemos que ellos están en crecimiento, entonces así como crecen de estatura, también la longitud axial se va elongando si no tomamos ciertas medidas para tratar de frenar. Están el incremento en la distancia de trabajo, la exposición a la luz solar al menos de 1 hora al día. Se han probado tratamientos farmacológicos como las gotas de atropina, ciertos diseños de lentes, tanto aéreos como lentes de contacto, y la ortoqueratología, que son unos lentes de contacto rígido que se utilizan por la noche y de esta forma remodelan la córnea. Yo les voy a presentar algunos estudios de cosas que ya están probadas y que están actualmente recomendadas en el tratamiento de la progresión de miopía. El primero que les voy a comentar es que es un estudio de terapia conductual en el cual se incluyeron a 10.743 niños de 9 a 11 años con miopía y se evaluó. Se tomaron refracciones cada 6 meses basal y cada 6 meses durante 2 años y evaluaron la progresión en los niños que tenían una distancia de trabajo menor de 30 centímetros y mayor de 30 centímetros, que tenían un trabajo continuo, es decir, sin pausas, por más de 30 minutos, o aquellos que sí interrumpían cada 30 minutos, y los que tenían una exposición a la luz solar mayor 1 hora al día versus menor 1 hora al día. Y encontraron en los 3 grupos que es menor la progresión cuando la distancia de trabajo es mayor a 30 centímetros, cuando se interrumpe cada 30 minutos, es decir, no están durante horas manteniendo la vista fija en pantallas digitales, y cuando se realiza al menos una actividad a la luz solar al día. Se cree que la exposición a la luz solar incrementa los niveles de dopamina a nivel de las células ganglionares y esto interviene en la progresión de miopía. El segundo estudio que les voy a comentar es este estudio en el cual se probaron la seguridad y eficacia de distintas concentraciones de gotas de atropina, un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico en el cual participaron 400 niños de edades entre 6 a 12 años, a los cuales se les aplicaba gotas de atropina una vez al día a la concentración de 0,01%, de 0,1%, de 0,5% y atropina al 1%. Y este estudio tuvo 3 fases. La primera fase duró 2 años. A los 2 años pararon el tratamiento diario de gotas y esperaron 1 año para ver qué pasaba, para ver si estos pacientes que había reducido la progresión de miopía, había algún rebote. En aquellos pacientes que presentaron progresión mayor a 0.5 dioptrías, se reinició de nuevo las gotas de atropina al 0.01% durante 2 años más. Es decir, se evaluaban los resultados de las gotas de atropina a 5 años. Y para no echarles mucho rollo, se vio que en la primera fase, a mayor dosis, menor es la progresión, pero en el periodo de lavado, en este año que no se colocaban gotas de atropina, vieron que entre mayor concentración, mayor era el rebote. Y a lo largo de los 5 años se encontraron que la dosis más baja, es decir, la atropina al 0.01%, es la que logró a los 5 años tener una menor progresión de miopía, o sea, un mayor efecto
y con menores efectos secundarios también. ¿Okay? Recordemos que la atropina causa dilatación pupilar y cicloplegia, y en esta dosis bajita, los efectos adversos de fotofobia o baja amplitud, o sea, o poca acomodación eran mínimos. El colirio de atropina al 1% lo tenemos disponible en México y está aprobado por la FDA para el tratamiento de la ambliopía. Recordemos que la dosis recomendada para el tratamiento de la miopía es iniciar al 0.01%. Actualmente su uso es off-label en algunos países, sobre todo en Asia, que tienen este gran problema de niños con miopía. Ya se encuentra de forma comercial la atropina en forma de monodosis, y hasta donde estoy enterada, en Holanda también ya lo tienen. Se espera que en los próximos años esté disponible de forma comercial. Aquí en México, como les mencioné, sí está disponible al 1%, pero no en la concentración necesaria. El doctor Juan Omar Páez ya había hablado desde hace muchos años con una compañía mexicana, pero no había permisos de la COFEPRIS y aún están en espera de eso, y por lo pronto se está trabajando con la farmacia del hospital. Esperemos muy pronto poder tener disponible ya esta dosis para ofrecerla a los pacientes con miopía que estén progresando. Otra forma ya aprobada de tratamiento para frenar o enlentecer la progresión de la miopía es el uso de lentes de contactos, que ya está aprobado por la FDA en niños mayores de 8 años. El mecanismo por el cual funcionan estos lentes de contacto es el desenfoque periférico. Lo que tienen estos lentes de contacto, que son blandos, son diarios desechables, es decir, el niño los utiliza durante el día y al terminar el día se tiran a la basura, es que corrigen distintas zonas ópticas con el objetivo de corregir la miopía a todos los niveles de la retina. También realizaron un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, en el cual participaron 109 niños de edades comprendidas de 8 a 12 años, aquí sí fueron un poquito más grandes, en el cual se tenían miopías de menos 0.75 a menos 4 dioptrías. Y lo que observaron a 3 años es una reducción del 59% de la progresión, es decir, compararon en el grupo con estos lentes de contacto de MiSight, se llaman, contra los lentes de contacto convencionales, que son los que venden ahorita en todas partes. Y vieron que si a los que utilizaban los lentes MiSight le aumentó nada más 0.50 dioptrías a 3 años, mientras que en el grupo control el incremento fue de 1.25 dioptrías. Lo que nosotros hemos visto en los pacientes que van al instituto es que por año aumentan de 0.5 a 1.25. De ahí la importancia de que empecemos a difundir estos tipos de tratamiento para los pacientes con miopía. Actualmente en México no hay permiso para la venta de estos lentes de contacto. Y bueno, ¿qué es lo que quiero que quede muy claro esta primera parte de la miopía? Es la importancia de los programas de tamizaje visual para poder detectar los niños con errores de refracción. Y si hay una miopía que está progresando, poder hacer recomendaciones. Es muy importante recomendar a todos los niños que tienen que hacer actividades al aire libre, al menos 1 hora al día, que antes del contexto de la pandemia era muy fácil porque entre el recreo y el fútbol y las actividades es fácil cumplirlo, así como mantener una distancia de trabajo mayor a 30 centímetros y tener descansos visuales cada 30 minutos. En Asia hay muchísimas, estas estrategias ya se ponen en práctica. De hecho, el currículum de las escuelas es tratar de fomentar muchas materias al aire libre, o que las aulas tengan estos tragaluces para que reciban mayor cantidad de luz natural, así como les ponen ciertas barras o atriles especiales para que el niño no pueda trabajar a una distancia menor a 30 centímetros. Se espera que en los próximos años podamos tener disponible ya de forma comercial estos tratamientos, y también la aprobación por la FDA, que se espera que ya en los próximos año o 2 años ya esté listo el colirio de atropina. Vamos a pasar a novedades en el tratamiento de la ambliopía. Como ya saben, la ambliopía se define como una reducción unilateral o rara vez bilateral de la agudeza visual mejor corregida, que no puede atribuirse directamente a alguna anomalía estructural en el ojo o en las vías visuales. Se estima que afecta a un 2 o un 3% de la población pediátrica. Es la principal causa de pérdida de agudeza visual unilateral de inicio en la infancia, y es la principal causa de baja visión unilateral en adultos en edad productiva. Sabemos que es prevenible y reversible si se detecta y se trata a tiempo. Cada vez encontramos más evidencia del beneficio de tratar a los niños por debajo de los 5 años. Arriba de los 5 años, la adherencia al tratamiento y los resultados son menores. De ahí la importancia, que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante,
de los tamices visuales de forma temprana. Dentro de la etiopatogenia está la ambliopía estrábica. Esto ocurre porque los ojos no están alineados, entonces el cerebro recibe la información anormal. Recibe dos señales, una del ojo dominante y otra del ojo desviado, que lo que empieza a hacer el cerebro es suprimir la imagen de este desviado y por consecuencia se desarrolla la ambliopía. Está descrita como la forma más común. La ambliopía refractiva ocurre cuando hay un error de refracción desigual entre ambos ojos. Entonces esto hace que un ojo esté continuamente viendo borroso y hay un desequilibrio neuronal con reducción en la actividad binocular. Por ejemplo, aquí podríamos decir, este puede ser un ojo que tiene un +5 de hipermetropía y aquí un +0,50. Pues obviamente si este niño no se realiza un tamiz visual, va a desarrollar una ambliopía. Y la tercera causa, o la tercera forma más bien, es una ambliopía por deprivación o exanopsia. Se debe a una obstaculización del eje visual que puede deberse a cataratas congénitas, a cualquier opacidad en la córnea, inflamación intraocular, hemorragia vítrea prolongada, tosis, cualquier cosa que nos obstaculice la entrada de luz al ojo y que nos permita ver de la misma forma va a generar una ambliopía. Afortunadamente esta es la forma más rara, pero es la forma más difícil de tratar. El diagnóstico de la ambliopía lo hacemos cuando existe una diferencia de agudeza visual mejor corregida de 2 líneas entre los dos ojos. Y se clasifica en moderada y severa. Moderada cuando el ojo ambliope ve de 20/40 a 20/80 y severa si la agudeza visual es peor a 20/100. El tratamiento clásico convencional, el gold estándar, es la cirugía para corregir la causa, es decir, si hay un estrabismo constante que nos está ocasionando la ambliopía, hay que corregirlo. Si es una catarata, hay que operarla. Recordemos que el periodo de una catarata congénita, el periodo crítico de desarrollo visual es muy cortito, entonces idealmente se han de operar a las 6 semanas si es unilateral o a las 8 si es bilateral. Además de eliminar la causa, siempre hay que corregir el error de refracción, es decir, si el niño necesita lentes, esto nos va a ayudar a mejorar la ambliopía. Y el tratamiento clásico es la oclusión con parche del ojo dominante para estimular la rehabilitación visual en el ojo ambliope. Y la alternativa es la penalización farmacológica, es decir, el colirio de atropina al 1%, típicamente lo utilizamos una gota 2 veces por semana. La evolución del tratamiento de la ambliopía viene desde hace siglos. Desde el siglo IX está descrito que se utilizaba ya la oclusión de los ojos sanos cuando había estrabismo para aumentar la mejoría en la visión del ojo con estrabismo. En el siglo XVIII ya hay numerosas publicaciones donde se utilizaba la oclusión y la penalización con ciertos lentes. En 1927 se empezó a utilizar los colirios de atropina para la penalización farmacológica. En el siglo XX encontramos que en los periodos de posguerra los oftalmólogos de esas épocas se topaban con ambliopías muy profundas, entonces empezaron a investigar nuevas formas de tratamiento para mejorar la ambliopía. Y en el año 1997 se creó un grupo de investigadores, el Pediatric Eye Disease Investigator Group, que hacen muchos estudios sobre patologías oftalmológicas en pediatría, y dentro de sus ramas están los estudios sobre ambliopía, que se llaman los ATS, de Amblyopia Treatment Study. A la fecha van 20 publicados y se han estudiado los resultados de la oclusión de 2 horas versus 6 horas en la ambliopía moderada, de 6 horas versus día completo, de la oclusión contra la atropina, de la atropina diaria, la atropina fines de semana, incluso de terapia con levodopa. Y actualmente ya se enfocan mucho en la terapia binocular, utilizando videojuegos, que ahorita les voy a comentar algunos de los estudios que se están realizando. En general, todos estos estudios nos han dado la pauta de cómo se trata la ambliopía. Y el gold estándar es el parche, 2 horas para la ambliopía moderada y 6 horas para la ambliopía profunda. Y la alternativa es la atropina 2 veces por semana, siempre y cuando el paciente cumpla requisitos, o sea, con ciertas características de edad, de que no tengan algún, por ejemplo, síndrome de Down o parálisis cerebral, porque son niños sensibles a la toxicidad de estas gotas.
Y bueno, todas estas nuevas terapias binoculares en las cuales se utilizan videos, dispositivos de realidad virtual, surgen ante la pobre adherencia al tratamiento convencional y a que se ha visto que el tratamiento de la ambliopía es peor entre más tarde se empiece, y a la evidencia de la plasticidad en la vía visual. Y se han utilizado desde aprendizaje perceptual, el uso de videojuegos de forma pasiva, con ciertos lentes, la terapia binocular con estímulos dicópticos, utilizando estos dispositivos de realidad virtual. Estos dispositivos lo que hacen es que tienen una amplia galería de contenido a elegir. Entonces, el ojo ambliope es expuesto a imágenes de alto contraste, como pueden ver en esta imagen, y el ojo no ambliope, es decir, el ojo sano, se le ponen estímulos con bajo contraste y de esta forma están trabajando ambos ojos de forma binocular. Este dispositivo que se llama Luminopia, que hay muchos en estudio, mostraron sus resultados del estudio piloto en el año 2019. Encontraron un 89% de cumplimiento terapéutico, que esta es como la principal causa por la que vemos que los pacientes no mejoran en la ambliopía, porque los papás no quieren batallar, el niño no se quiere dejar el parche, y la realidad es que cuando un niño cumple el tratamiento de la ambliopía mejora, pero cuando no, podemos ver que hay un fracaso terapéutico. Y bueno, perdón, me desvié un poquito del tema. En el 2019 encontraron que hay una mejoría de 1.7 líneas de agudeza visual tras 12 semanas de uso. Pero en este estudio no había grupo control. Entonces, en este último congreso de IPOS, que fue en abril de este año, nos presentaron ya los estudios de su ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, en el cual participaban 117 niños con ambliopía entre 4 a 8 años de edad, a los cuales les colocaban el grupo de tratamiento, les colocaban este dispositivo de realidad virtual con 1 hora al día por 6 días durante 12 semanas, y lo compararon el grupo control con niños que solo utilizaban su corrección óptica por 12 semanas. Y encontraron que el 62% del grupo que se trató con luminopia mejoraron la agudeza visual al menos 2 líneas a lo largo de las 12 semanas, contra el 32% del grupo control. Y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Encontraron una adherencia al tratamiento del 85% y una satisfacción muy alta del 90%, con lo cual los autores de este artículo mencionan que es una alternativa al tratamiento convencional. Sin embargo, así como este estudio, hay varios con otros dispositivos, y aunque están ofreciendo resultados preliminares muy alentadores, todavía no se comparan con el tratamiento convencional del parche o atropina, por lo cual sí puede llegar a ser a lo mejor en un corto plazo alguna alternativa, pero también tenemos que ser cautelosos. Y esto ya se los van a empezar a preguntar, no sé, de los pacientes que han estado viajando para vacunarse, y eso, yo no sé, ya están viendo la publicidad, ya nos han preguntado recientemente si esto cura el estrabismo o si esto va a hacer que el niño ya no tenga que usar los lentes. Hay que saber orientar a nuestros pacientes, decirle que son terapias nuevas para el tratamiento de la ambliopía, y que una vez que se demuestre que sí es comparable al parche, pues quizás sean nuestras alternativas, ¿verdad? Y bueno, tratando de resolver dudas que ocurrieron en la primera sesión, preparamos este repaso sobre el tamiz visual en niños. Para empezar, la OMS estima que existen 2.2 billones de personas en el mundo con algún grado de discapacidad visual, 19 millones son niños, 1.4 millones son casos de ceguera irreversible, y la mayoría se encuentran en países en vías de desarrollo. Lo triste de todo esto es que el 40% son por causas prevenibles, por lo cual esta también es una de las prioridades de la OMS en el programa Right to Sight. Aquí en México, en el año 2013, se realizó una modificación en el artículo 61 de la Ley General de Salud, en la cual dice que se debe revisar la retina al prematuro y se debe aplicar un tamiz oftalmológico neonatal a la 4ª semana del nacimiento para la detección temprana de malformaciones que puedan ocasionar ceguera y el tratamiento en todos los grados. Pero esta norma no nos dice quién lo debe hacer, qué debe incluir, cómo se debe hacer. También la norma oficial mexicana dice, en el 93 decía que se debía tomar la agudeza visual con cartilla Snellen a todos los niños de educación básica oficial. Y en el año 2013 se recomendó que pasara anual a los 4 años de edad, pero si recordamos lo que les comenté, de que los estudios dicen que la eficacia del tratamiento de la ambliopía empieza a bajar después de los 5 años, creo que empezar a los 4 años ya vamos tarde.
Si revisamos las guías de la Academia Americana de Pediatría o de Oftalmología o de la APOS, vamos a encontrar que el tamiz visual se debe realizar desde el nacimiento y prácticamente lo ponen en cada control del niño sano. Aquí está visual. La recomendación es anual los primeros 5 años de vida y posteriormente puede pasar a cada 2 años. Siempre es importante identificar qué niños son de riesgo y qué niños tenemos que derivar desde un inicio al oftalmólogo, como los niños que tienen antecedentes familiares de retinoblastoma, catarata, glaucoma congénito, estrabismo, ambliopía o cualquier enfermedad genética. Los niños que fueron prematuros, esto es importantísimo que reciban su tamiz visual de ROP. Los niños con síndrome de Down o con alteraciones del desarrollo, parálisis cerebral o patologías sistémicas como facomatosis, lupus, artritis idiopática, porque son niños que tienen un riesgo mucho más elevado de presentar patologías oftalmológicas. Y si revisamos las guías, nos dicen que desde el nacimiento a los 6 meses debemos de revisar en todos los niños el reflejo rojo, la evaluación externa, ahorita vamos a ver cada uno de estos puntos, las pupilas y el comportamiento visual. Después de los 6 meses a que el niño cumple el año, hay que agregar el reflejo corneal o test de Hirschberg para poder detectar la presencia de estrabismo. Y si contamos con instrumentos de photoscreening, realizarlo a partir del año de edad. A partir de los 3 a 4 años de edad, podemos también agregar el cover test o prueba del pantalleo, que esto nos va a permitir detectar la presencia de estrabismo. Y debemos de tener alguna cartilla para tomar la visión y se espera que el niño entre 3 y 4 años nos pueda contestar un 20-50. Entre 4 y 5 años el niño nos debe contestar 20-40 y después de los 5 años nos debe ver un 20-30. El reflejo rojo, como ustedes saben, lo hacemos utilizando el oftalmoscopio directo con la habitación con la luz más baja posible para evaluar ambas pupilas a la vez y poder comparar. Debe estar rojo y simétrico, si no, es muy importante derivar. El reflejo rojo tiene una muy alta sensibilidad y especificidad, sobre todo para detectar patología del segmento anterior y es muy importante realizarlo en cada control, porque recuerden que un tamiz visual perfecto al nacer no significa que el niño vaya a seguir así. A lo largo de su crecimiento puede presentar estrabismo, puede desarrollar cataratas, retinoblastoma o cualquier patología por la cual la tenemos que estar haciendo de forma periódica. En la evaluación externa vamos a poder observar malformaciones congénitas, presencia de ptosis, inyecciones, quistes, cataratas o tortícolis. Es importante que ante cualquier duda derivar. Las pupilas evaluamos lo que es el reflejo fotomotor y consensual, que es aquel cuando iluminamos un ojo sano, tenemos el fotomotor directo, vamos a ver que la pupila se contrae. Pero al igual, como la vía visual, el estímulo luminoso se comunica a nivel del mesencéfalo y 2 veces al iluminar un ojo sano, si esta vía visual anterior está intacta, el ojo contralateral también va a presentar una constricción pupilar. Este es el reflejo fotomotor consensual. En cambio, si hay alguna patología a nivel de esta vía visual anterior, es decir, a nivel del nervio óptico, retina, que no permite mandar la señal, vamos a encontrar lo que se llama como pupila de Marcus-Gunn o defecto pupilar aferente relativo. Cuando iluminamos el ojo sano, vamos a ver que la pupila se contrae en el contralateral también, pero al pasar a iluminar el ojo patológico, vamos a ver que no es posible que esta señal viaje por toda la vía visual anterior, es decir, de los nervios ópticos, van al mesencéfalo, se entrecruza y por ahí a través del tercer par craneal van a venir las fibras parasimpáticas para causar una constricción pupilar, no va a estar presente y al contrario, podemos ver esta dilatación pupilar al colocar la luz en el ojo patológico. Realmente es raro verlo en niños, tendría que ser así como que alguna patología unilateral, tipo una hipoplasia de nervio óptico unilateral o algo así para encontrarlo. Después vamos a pasar a ver el comportamiento visual. Actualmente el uso de teléfonos nos facilita mucho porque podemos poner un video, quitar el sonido y ver el comportamiento visual. Primero con los 2 ojos abiertos y después siempre cada ojo por separado. Y puede evaluar si es un comportamiento visual normal o no. Recuerden que a partir de un niño debe de fijar y seguir perfectamente a los 3 meses de edad corregida. Si no, hay que referir para evaluar qué está pasando.
Nosotros en la consulta utilizamos estas cartillas que se llaman de visión preferencial, que como pueden ver tienen una serie de líneas cada vez más delgaditas. Entre más delgadito pueda ver el niño, lo normal es que voltee a ver, ponemos la paleta gris lisa sobre la de rayas y entre más delgadita voltea a ver las líneas, es mejor la agudeza visual y tenemos ciertos parámetros de acuerdo a la edad. Una vez que el niño es colaborador, podemos tomar la agudeza visual con ototipos. Los recomendados para el screening visual son estos, de LIA Symbols o de las letras de HOTV. Y recordar que de 3 a 4 años deben de ver la línea 2050, de 4 a 5 años 2040 y a partir de los 5 años la línea 2030. Si no si no pasa esta visión, debemos de referir para valoración más completa. Y actualmente hay muchas pantallas computarizadas, aplicaciones en celulares, en iPads, programas en computadoras disponibles para realizar también la toma de agudeza visual. El reflejo corneal de Hirschberg lo podemos realizar con una lámpara de iluminación. Lo que siempre hago muchas veces, dependiendo del lugar en donde estemos, podemos utilizar incluso la luz del celular y así hacer ruidos al niño y tratar de que esté volteando a ver la luz. Vamos a evaluar que las luces tienen que estar centradas en ambas córneas, en el centro de ambas pupilas. Si no es así, debemos de tener la alta sospecha de estrabismo y remitir a la consulta. Actualmente hay mucho estudio sobre el uso del photoscreening. Son estos dispositivos que miden factores de riesgo para ambliopía, ¿ok? Pueden medir el diámetros pupilares de forma que nos pueden detectar anisocorias, pueden detectar también opacidades, por ejemplo, en el cristalino si son mayores a 3 milímetros, que estas suelen ser significativas. También pueden medir la alineación ocular y los errores de refracción en niños. Como ya les mencioné, detectan factores de riesgo para ambliopía, son súper útiles en niños preverbales o niños que no quieren colaborar para la toma de agudeza visual, pero no reemplaza la toma de visión en niños cooperadores, que sigue siendo el gold estándar en el tamiz visual. Se recomienda realizarlo de forma anual quienes lo tengan a partir del año de edad, y aunque tiene una tasa de falsos positivos alta, la realidad es que los niños que detecta sí son niños que traen un factor de riesgo, que a lo mejor en ese momento no se ponen los lentes, pero sí hay que estarlos revisando en el consultorio porque sí tienen riesgo de desarrollar ambliopía, si encuentran algún astigmatismo que está en límite o algo. Y está avalada y recomendada por la Academia Americana de Pediatría, la de oftalmología. Ya en sus guías incluyen que a partir del año de edad se pueden utilizar como método de screening visual y que sí es muy útil. O sea, no es experimental. Y bueno, ¿cuál es el material básico que necesitamos para poder realizar un tamiz visual? El número 1 es el oftalmoscopio directo, reflejo rojo al nacer y en control del niño sano. Muy importante que sean simétricos y si no, ante la duda, siempre mejor referir. Podemos tener también cartillas de visión. Estas cartillas de LIA los venden en los congresos. Aquí les dejo la página de internet que tienen incluso estos kits como por un precio de $30, que es muy útiles porque vienen estos juguetitos que nos sirven para poder hacer el cover test, la valoración también del comportamiento visual y una linterna o lámpara de iluminación para poder evaluar pupilas y el test de Hirschberg. Y muy rápidamente, nada más les voy a comentar 3 novedades en retinopatía del prematuro. La primera es que en el año 2019 se aprobó el uso de Lucentis, que es un antiangiogénico para el tratamiento de retinopatía del prematuro. La segunda es que está por publicarse la tercera versión de la clasificación internacional de retinopatía del prematuro, en la cual dentro de las cosas nuevas es estandarizar el seguimiento post-tratamiento con antiangiogénicos y que cada vez hay más publicaciones respecto a suplementar a los prematuros extremos con vitamina A, porque se ha encontrado que aunque no tiene un impacto sobre la mortalidad, sí disminuye significativamente la agresividad de la retinopatía. Y ya lo último es que en el año 2018 se aprobó la primera terapia génica para distrofia retiniana, que es la maurosis congénita de Leber, con la mutación RPE65. Y ya no me quiero extender más para poder dejar tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rangel, por tan excelente presentación con muchos puntos muy útiles para el pediatra general.
Y tenemos algunas preguntas. Si bien comentabas algunos de los kits que se pueden usar, incluso el photoscreening, ¿cuál sería lo mínimo que como pediatras debemos de tener en el consultorio? Es una pregunta que nos hacen de esta audiencia. Ok. Número 1, oftalmoscopio, para poder evaluar reflejo rojo. Podemos utilizar la luz del oftalmoscopio también para evaluar pupilas y test de Hirschberg, pero también puede ser útil tener una lamparita, que algunas veces tienen filtro azul, que también son útiles. Un celular, el celular nos permite tomar la foto con flash para evaluar el test de Hirschberg y evaluar si los reflejos corneales están centrados. Y tenemos también algún video o algo que nos permite evaluar el comportamiento visual en niños. Ya hay muchas aplicaciones, se las puedo hacer llegar, doctor. Hay algunas muy buenas que tienen ahí para tomar visión, aunque sea de cerca, pero bueno, lo ideal sería tener alguna cartilla de estas recomendadas por la academia, que son las de LIA Symbols o las letras de H o T, V. Y yo creo que con eso se puede hacer un buen tamiz visual que permita detectar las patologías relevantes. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hay de nuevo para detectar la detección temprana de la retinitis pigmentosa? Pues en ellos, cuando hay un antecedente familiar, lo suyo es derivar al oftalmólogo, porque hay que estar haciendo las revisiones periódicas de la visión y la otra cuestión también, se pueden enviar ya genética, como que es algo que a veces estamos un poco renuentes, pero si hay antecedentes en la familia hay que enviarlos a genética para que hagan la valoración, incluso los test, y de esta forma podemos detectar de forma temprana. Hay mucho en investigación para las distrofias retinianas. El único ya aprobado es este que les comenté para la maurosis congénita de Lewy y específicamente para esa mutación, porque hay varios genes que causan la maurosis congénita. Pero bueno, ya vienen muchos estudios y esperemos en los próximos años esto cambie y que haya algo que les pueda devolver un poco la visión a estos pacientes. ¿Y cuál es la edad ideal para referir al lactante con estrabismo? Una desviación después de los 3 meses de edad ya no es normal. Nos toca mucho la antigua creencia de que el estrabismo va a madurar o se va a corregir. Un niño que ustedes ven o que la mamá ve que desvía, hay que derivar porque puede incluso ser hasta la forma de presentación de un retinoblastoma. Entonces sí es muy importante que cuando un niño esté desviando y no sea intermitente y el niño ya pase de los 3 meses, definitivamente hay que mandar a evaluar. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Para la corrección ¿cuántas dioptrías se deben de considerar para una corrección por láser o con lente intraocular? Más que la corrección, en niños, no, en general no se recomienda, porque como estamos en periodo de crecimiento y desarrollo, esto típicamente va a ir progresando. Entonces sí se pide que haya una estabilidad en la graduación de al menos 1 a 2 años y generalmente lo dejamos después de los 18 años de edad. La cantidad que se puede corregir con láser varía según el equipo. Actualmente hay alrededor de hasta 8 a 10 dioptrías de miopía, según la técnica que se utilice. A partir de eso pudieran ser candidatos a lentes intraoculares. Pero igual no todos, o sea, hay que hacer una evaluación previa, de preferencia por oftalmólogos que se dediquen a cirugía refractiva, que tenemos muy buenos en el equipo. Con gusto se les puede hacer la orientación. Pero eso es como las guías generales. Gracias. Y para la oclusión, ¿cuál es la edad máxima, ¿verdad? ¿Cuándo no debemos pasar esa edad en el tratamiento de oclusión ocular? Antiguamente se decía que hasta los 7 años. Posteriormente, estos estudios del grupo de PEDIG han demostrado que incluso cuando no se han tratado para ambliopía, niños de 13 a 17 años pueden presentar una mejoría de agudeza visual. Entonces, cada vez hay más evidencia de que sigue habiendo plasticidad cerebral.
Entonces, creo que cada caso debe ser individualizado a valorar según el tipo de ambliopía, la edad y si ha recibido tratamientos previos o no. En cuanto a los lentes polarizados, niños que van a la playa y que se les recomienda que usen lentes para el sol o no. Yo creo que sí es importante acostumbrar que así como les ponemos bloqueador, también lentes con una buena protección ultravioleta, porque número uno, la esperanza de vida ha aumentado y los problemas de cataratas o algunos problemas a nivel macular pueden estar relacionados a la exposición a la luz solar sin protección. Entonces yo creo que sí es importante que los niños, tratar de no exponerlos en las horas de mayor intensidad a la luz, que utilicen alguna gorrita si están pequeños y a lo mejor si están en la playa, pues sí lentes de sol con un buen filtro ultravioleta, UV y UV. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que son las preguntas que nuestra audiencia nos ha compartido. Ha sido una excelente plática. ¿Algún mensaje ya final, doctora Andrea, para nuestra audiencia? Pues yo creo que nada más es recordarles la importancia de fomentar los programas de tamiz visual. Ustedes son la primera línea de defensa para evitar la discapacidad visual en niños. Tenemos muy buenos resultados. Creemos que es un grupo que trabaja muy bien y les agradecemos mucho eso. Nada más pedirles que sigan enseñando eso a sus estudiantes porque es muy triste ver en el país, por ejemplo, que seguimos teniendo casos que llegan a la Fundación de Niños Ciegos por enfermedades totalmente prevenibles como la retinopatía del prematuro. Entonces, cuanto mayor eduquemos a nuestros estudiantes y lo estemos nosotros, mejor vamos a poder atender a nuestra población. Y nada más, agradecerles de nuevo la invitación. Para mí ha sido un honor poder estar platicando aquí con ustedes sobre estos temas tan relevantes para nosotros. Muchísimas gracias a todo el grupo de oftalmología y por la coordinación de la doctora Andrea Rangel, quien nos ayudó para que durante este mes tuviéramos estos 4 pláticas que conformaron el módulo de oftalmología pediátrica. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana con una plática muy interesante sobre el futuro para nuestros niños y adolescentes después de haber vivido un año tan difícil. Será impartido por el doctor Casas, Germán Casas, un psiquiatra de Colombia, y tendremos después un receso por el mes de julio para regresar en agosto con un módulo de ortopedia pediátrica. Muchísimas gracias, doctora Andrea Rangel, y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Por aquí les voy a dejar ahorita, si me dan un minutito, un artículo sobre la evaluación para el tamiz visual, que nos expone punto a punto cómo evaluar. Si me dan un minuto, se los comparto ahorita por el chat. Mientras tanto, les recordamos nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción.